Nos vamos a Francia, donde las manifestaciones también ayer por el Día del Trabajador se convirtieron en una protesta contra la reforma de las pensiones de Macron. Se vivieron momentos de mucha tensión y violencia entre los policías y los grupos radicales. Hay cientos de detenidos, no solo en París, sino también en otras ciudades de Francia. 13ª jornada de protesta en 3 meses en Francia por la reforma de las pensiones. Ha sido una de las movilizaciones más multitudinarias, pero también más violenta. En París, un cóctel molotov lanzado contra la policía hace arder a uno de los agentes. Según el gobierno, 108 agentes necesitaron asistencia médica. En Nantes, los manifestantes se enfrentaron a los antidisturbios arrojándoles bengalas. Además, incendiaron tiendas y edificios oficiales. Effectivement, les carrières difficiles, les pré-retraites, tout ça, etc., qui peut permettre d'atténuer les choses. Je trouve que démocratiquement, c'est pas, ça ne nous représente pas en fait, dans le sens où nous on a. En Lyon se registró una de las protestas más multitudinarias. Aquí también incendiaron coches y establecimientos. Ah mais la suite, tant que la réforme ne sera pas retirée, on continuera. Quand on dit que le mouvement il s'essouffle pas. C'est le contraire, c'est tellement diffusé depuis des années. Este lunes se convocaron 300 manifestaciones en Francia. Según los sindicatos, la participación fue de 2,3 millones de personas, mientras que el Ministerio de Interior habla de casi 800.000 personas. El dispositivo de seguridad contaba con 12.000 policías y efectuaron unas 300 detenciones. Los sindicatos han convocado para hoy una reunión para establecer las fechas de los nuevos paros. Mañana miércoles el Consejo Constitucional se pronunciará sobre la segunda propuesta de referéndum planteada por la izquierda para dejar la edad de jubilación en los 62 años. Esas violentas imágenes registradas en Francia contrastan con las tranquilas manifestaciones que se vivieron en varias ciudades alemanas como Hamburgo o Berlín, donde llegaron a congregarse unas 12.000 personas según datos de la policía. Las marchas que reivindicaban más justicia redistributiva y también esa semana laboral de 4 días reivindicada por el principal sindicato alemán. Y en Italia, mientras los trabajadores salían a protestar durante este 1 de mayo, el gobierno de Giorgia Meloni aprovecha el mismo día para sacar adelante una reforma laboral sin contar con la patronal y apenas con los sindicatos. El problema principal de la medida, dicen los trabajadores, es que con ella se favorece la temporalidad y el empleo. Además, se elimina la renta ciudadana que favorecía a 1 millón de personas con bajos recursos en Italia. Bueno, vamos a saludar ya a Frédéric Mertens, que es profesor titular de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y también coordinador del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Señor Mertens, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos hecho un repaso algo rápido, eso sí, por las diferentes manifestaciones en Europa. Nos queda claro que aquí en España lo que se pide es subida de salarios. En Alemania vemos, por ejemplo, esa reivindicación de la semana laboral de 4 días. ¿Tenemos nexos en común dentro de la Unión Europea en lo que los trabajadores han salido a la calle a pedir? Bueno, el nexo realmente es un nexo de concepción otra o distinta de la sociedad. Es decir, que tanto en España como en Italia o en Alemania o en el Benelux o en Francia, bueno, hay un replanteamiento del modelo de la sociedad vinculado con el trabajo y más bien con la calidad de vida. Yo creo que eso se debe, entre otras cosas, con la situación del post-COVID. El COVID con el reconfinamiento nos ha llevado a plantearnos las prioridades de vida. Ahora bien, Sí, nos lleva a plantearnos incluso otro estilo de vida, ¿no? Diferente, que no estar tanto fijándonos en lo que trabajamos, sino también en la calidad de vida que hay en las horas en las que no estamos trabajando. Si hacemos un repaso y vamos a irnos a lo más cerca, si nos vamos a Francia, por ejemplo, vemos que ayer se volvió a reivindicar en la calle esa protesta contra la reforma laboral, o la reforma de las pensiones, mejor dicho, que establece la edad de jubilación a los 64 años. Recordemos, paréntesis, que en España vamos por los 67. Pero esas protestas en la calle también van en general contra el gobierno de Macron, ¿no? Claro, es que en realidad hay entre comillas un poco de todo. La tónica de las manifestaciones durante ya varias semanas, evidentemente el enfoque central es el tema de la reforma de las pensiones, pero más allá de esto es la cuestión otra vez de la calidad de vida. El hecho de que el coste de la vida
es más y más alto, pues la población francesa se empobrece, por lo menos muchas categorías sociales, la clase media está reduciéndose y eso hace reaccionar la gente en la calle. Pero más allá también de las sociales, socioeconómica, hay la cuestión de la democracia. La población, bueno, muchos franceses no entienden porque ahora todo lo que les afecta se decreta. Como en España hablaríamos de un decreto, ahí es una ordenanza. Sí. El 49.3 de la Constitución francesa permite al gobierno de saltarse el Parlamento para imponer pues una reforma. Y curiosamente vemos lo mismo que está pasando en Italia, aprovechando el 1 de mayo para saltarse el Parlamento italiano e imponer una reforma más o menos del mismo calibre. Es decir, reducir la implicación económica y financiera del Estado, forzando a la gente, bueno, pues a buscar o apañarse con lo que hay y tratando de mejorar a nivel individual pues su condición de vida. Desde luego. Y por último, haciendo este repaso, hemos pasado por Francia, por Italia, vámonos a Alemania, a ver si vemos una luz allí en esa semana laboral de 4 días. No sé si Alemania puede ser una de las principales economías europeas, principales potencias económicas incluso del mundo, que adopte la semana laboral de 4 días, o todavía estamos muy lejos de eso. Bueno, decir que si ese modelo lo han experimentado de una cierta manera ya hace muchísimos años antes en Francia con los 35 horas que llevaba en la práctica a imponer un régimen de 4 días, pero ese programa que tenía como objetivo de compartir el trabajo, ofrecer más puestos de trabajo a la gente, eso no funcionó realmente. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el mundo globalizado en el cual estamos, todos los países no funcionan así. Y tenemos enfrente, por ejemplo, el gigante chino que en términos de competitividad no sabe lo que es un domingo, no sabe lo que es 40 horas o 35 horas. ¿Cómo nosotros los europeos podemos, o alemanes, como superpotencia económica, podemos imponer una nueva manera de trabajar a un mundo globalizado que está radicado en la idea de la competitividad? Claro, quizás terminamos como empezamos en el inicio, ¿no? Quizás ese coronavirus, ese confinamiento, ese replantearnos cómo es la vida que tenemos tan dedicada al trabajo, es lo que nos hace tener esa ilusión a lo mejor de la semana laboral de 4 días, pero es verdad que en la práctica puede ser más complicada. Frédéric Mertens, muchas gracias como siempre por habernos atendido. Muchísimas gracias, hasta luego.